Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa intermedio desde ZTV de Cope Alfaro Ruiz. Para nosotros, como siempre, es muy grato tener la compañía de ustedes en sus hogares, que nos acompañan todos los miércoles a través de ZTV, nuestro canal, y de Facebook Live, que de una vez los invitamos a que hagan sus consultas y comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A raíz de todo esto que está pasando, todos los cambios que hemos tenido a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos roles han cambiado en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Eso nos ha afectado. Es por eso que necesitamos conectar con nuestras emociones. Hoy por eso escogimos este tema, conexión emocional y expresión del afecto en la actualidad. Y para ello hemos invitado a la licenciada Verónica Rodríguez Córdoba. Bienvenida, Verónica. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, empecemos de una vez con el tema. ¿A qué le llamamos conexión emocional? Así es, como lo estás diciendo, Rocío, esa conexión emocional significa conectar con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy experimentando. Entonces, si lo que estoy sintiendo es alegría, si lo que estoy sintiendo es enojo, necesito saber qué es lo que me está ocurriendo. Para eso es importante saber que efectivamente las emociones son como ese eje central de nuestro mundo interior. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a experimentar muchas emociones. Emociones que muchas veces están clasificadas o las hemos escuchado como en positivas y negativas. Aquí lo que yo quiero que quede claro es que esa connotación negativa no quiere decir que no la pueda experimentar o que sea mala, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, el enojo, yo podría sentir que es una emoción que no debo experimentarla, que está mal. Por el contrario, todas las emociones son válidas. Sí que tenemos que poner cuidado. ¿Cómo voy a manejar esa emoción? Porque si es, por ejemplo, el enojo y yo no la manejo de forma correcta, ahí sí podría estar hablando de consecuencias negativas. Ok, entonces, ¿cómo podemos lograr esa conexión emocional? Claro, una de las cosas claves, ¿verdad? Si estamos hablando de que voy a conectar, es que efectivamente necesito tomar espacios para eso. Entonces, ustedes podrían estar pensando, pero ¿cómo si hoy en día cada vez más sentimos que tenemos dobles tareas, que no nos alcanza el día? ¿Y cómo vamos a priorizar sobre esto? Bueno, de eso se trata. Tenemos que priorizar y tomar ese espacio para revisar qué es lo que estoy sintiendo. Esto debería hacerse, Rocío, a lo largo del día. No esperar como la noche, ¿verdad? Cuando tal vez ya yo estoy sumamente agotada y cansada y ahora voy a revisar qué fue lo que yo experimenté. Por el contrario, más bien, debería de sacar como espaciecitos durante el día. ¿Qué me puede ayudar? Me puede ayudar inclusive tener como una lista, ¿verdad? Porque puede ser que en ocasiones yo no sepa qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, si me tengo que ayudar ahora que hacemos uso tanto del internet para buscar tantas cosas, claro, buscando una fuente fidedigna, ¿verdad? Pero entonces revisar una lista de emociones y de repente ahí yo me puedo conectar, mira, esto es lo que yo estoy experimentando, lo que estoy experimentando es entusiasmo, lo que estoy experimentando es satisfacción, bienestar, o por el contrario, lo que estoy sintiendo es decepción, lo que estoy sintiendo es desesperación, disgusto, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, algo importantísimo y que también va a requerir como de esos espacios es poderlo registrar. Entonces, no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿verdad? Se nos va el día y no estamos acostumbrados de repente a hacer un registro de qué es aquello que yo estoy, de qué es aquello que me está pasando. Y no solamente en torno a la emoción, sino en torno a algún cambio significativo, como cuál, como que de repente siento que tengo una desmotivación, que ya casi no tengo ganas de comer, que tengo problemas en el sueño. Entonces, irlo anotando, irlo identificando, inclusive, Rocío, nos puede ayudar a identificar en qué momento necesito la ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y aquí quiero aclarar algo, no es que vamos a esperar, por ejemplo, si yo tengo como algunas características de lo que es una depresión, entonces no voy a esperar a hacerle todos los checks a las características de la depresión para ir a buscar ayuda. Por el contrario, cuando ya yo estoy experimentando algunos de estos cambios, entonces buscar la ayuda médica o psicológica a tiempo, ¿verdad? No esperar a que ya yo esté en una depresión grave, por ejemplo. Ok. ¿Cómo podemos hacer, bueno, con tantos cambios, ¿verdad, ¿cómo reviso mis pensamientos? Claro. O sea, ¿cómo
¿cómo sé yo, verdad, que está bien o está mal lo que está pasando? Claro, ese es un punto clave. Un punto clave es que nosotros revisemos qué es lo que estamos pensando en torno, porque bueno, definitivamente nuestras emociones están causadas por la interpretación que hacemos de las cosas, ¿verdad? Entonces, no muchas veces del hecho en sí, sino de la interpretación que nosotros hacemos. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si una regla en casa es, y sobre todo hoy en día, es que tenemos que acomodar o recoger la ropa del baño, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo llegué al baño y veo que la ropa está tirada? De repente, la interpretación, yo puedo hacer dos interpretaciones. Bueno, digamos que una emoción que puedo experimentar es enojo. Pero la interpretación que yo puedo hacer es, mira, ¿será que a alguien se le olvidó recoger la ropa? O la otra interpretación que yo podría hacer es que alguien lo hizo adrede, a propósito, para molestarme. Entonces, si esa fue la interpretación, puede ser que en ese momento yo grite, llame a la persona, le diga que es un gran desordenado y entonces va a ser un momento más bien muy incómodo. Aquí de lo que se trata de verdad, Rocío, es que no asumamos y que preguntemos, porque estamos muy dados en muchas ocasiones a asumir y que entonces esto ocurrió así. Y en el mundo de las interpretaciones tenemos que estar revisando constantemente, ¿será real lo que yo estoy pensando? ¿Y por qué? Porque a lo largo del día, y ahí viene otra vez poder registrar, eso se trabaja mucho en terapia, que es registrar mis pensamientos. ¿Qué es aquello que si yo voy a emprender? Por ejemplo, ahora que estamos en esto de emprender cosas nuevas ante la situación, ¿y qué tendría que tal vez estar yo batallando con pensamientos que usted no lo va a lograr, usted no va a poder, nadie le va a comprar sus productos? Entonces tenemos que de repente estar confrontando ese pensamiento, pero ¿dónde está escrito que eso va a suceder de esa forma? Ok, es como decir, bueno, de una situación que me está llevando a caer, ¿verdad? Porque tal vez perdí el trabajo, porque tal vez la situación económica en el hogar está mal, difícil, ¿verdad? Entonces, es de eso buscar cosas nuevas, no solo también en la familia, sino en el trabajo, como dice usted, sino también de emprender siempre y buscar las cosas positivas, ¿verdad? Claro. De las cosas negativas. Claro, y ahí entonces hacer una gran confrontación, y si más bien en vez de hacerme porras, ¿verdad? Estoy más bien como echando abajo cualquier emprendimiento que tengamos hasta para salir adelante. Okay. Y es que también, Verónica, eso depende del estado de ánimo que tenga ese día. Claro. Porque tal vez ese día me levanté con todas las ganas y con toda la actitud y decir, hoy este va a ser ese gran día, sí, hoy voy a hacer esto, pero tal vez otro día no. Y como dice usted, lo veo todo, todos están en contra mía, todos me están criticando, claro, ¿verdad? Entonces también depende mucho del estado de ánimo. De ese estado de ánimo cambiante y que por eso es importante como estarlo hasta registrando, como estarnos monitoreando, como estar sintonizando con nuestro cuerpo y qué es lo que estamos sintiendo y experimentando. Ok, y es que también tal vez yo me desperté súper positiva y diciendo, no, de esto vamos a sacar todo lo bueno, pero escuché en las noticias, exacto, escuché a los vecinos, escuché en el chat de los compañeros, claro, hoy murieron tantos, hoy hubo claro, tantos casos, ¿verdad? Entonces ya la situación es catastrófica. Por supuesto, entonces en tiempos de pandemia hay una emoción que todos tenemos derecho a experimentar. ¿Cuál es? El miedo. De hecho, podríamos decir que el miedo es hasta necesario. ¿Por qué? Porque imagínese una persona que en este momento diga, ay, a mí no me importa si me da COVID o no, a mí no me da miedo, entonces podría hasta actuar de forma irresponsable. El miedo lo necesitamos en muchas ocasiones para reaccionar. Entonces, eso nos va a hacer en tiempo de pandemia estar con las medidas sanitarias. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo, como bien lo dices, a saturarme de noticias, a creer y entonces a pensar, ¿será que todos nos vamos a morir? ¿Será que todos en mi familia se van a contagiar? Y entonces ya más bien como que empiezo a enfermarme, ¿verdad? A hacer que ya esa situación sea catastrófica. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontar. O sea, ¿qué tan real es esto que yo estoy pensando? Y como te decía, Rocío, esto deberíamos de hacerlo constantemente. Son muchas las situaciones de la vida en las que nosotros deberíamos de estar confrontando qué estoy pensando respecto a esto y qué tan real es. Porque entonces lo asumimos como una verdad y eso definitivamente nos puede poner como obstáculos, ¿verdad? Para hacer muchas cosas en la vida. Y en cuanto a el tema de la pandemia también, ¿no? Necesitamos estar tranquilos y tomar las medidas,
pero no vamos a permitirnos entrar ya en situaciones de mucho miedo, hasta de fobia, de que entonces no puedo venir a hacer las compras en el supermercado porque siento que la mínima persona que yo me voy a topar me va a contagiar, ¿verdad? Okay. ¿Cómo puedo hablar esto con mi familia, con mis hijos, con mis papás, sin tener la necesidad de agobiarlos? Pero es un tema que es inevitable que se hable en las familias, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, definitivamente, y como otra de las recomendaciones para lograr esa conexión, o sea, conecto con la emoción, pero necesito externarla a mis familiares. Yo tengo permiso. Uno de los peores errores que nosotros podríamos cometer en este momento es hacerle sentir a la familia que aquí no está pasando nada. Es hacerle sentir a mis hijos que aquí la pandemia no llegó, aquí no está pasando nada. No, todos estamos experimentando emociones. Puede ser angustia y de todas formas, Rocío, aunque intentemos ocultarlas, eso se va a notar y es peor, ¿verdad? Que yo intente decirle a mis hijos, no, yo estoy bien, aquí nada está pasando, pero se me ven los cambios, se me ve como en la cara, ¿verdad? En los gestos, en la forma de tratarlos. Entonces, es importantísimo que podamos expresarlo. Y esto también, Rocío, nosotros como adultos tenemos esa misión de demostrar a nuestros hijos, muchas veces es como una idea de que a nosotros nada nos pasa, de que a nosotros nada nos da miedo. Por el contrario, en el momento en donde yo hablo de mis temores, le doy la posibilidad a mis hijos de que también hablen de ellos, ¿verdad? Okay. ¿Cómo podemos expresar ese enojo, ese miedo o esa angustia, verdad? Porque escuchamos y hablábamos el otro día que las mamás a veces estamos frustradas por las tareas de los chiquillos, claro, ¿verdad? Porque a veces recae mucha responsabilidad, no solo en las mamás, sino en los papás, en las cabezas de familia que llevan toda la carga encima. ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo llevo el sustento a la casa? Muchas familias, su reducción de jornadas, de salarios, ¿verdad? ¿Cómo, sintiendo yo todo eso, cómo lo puedo manifestar? Claro. Aquí hay algo muy importante, o sea, podría ser que en medio de todo eso que estás mencionando, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo estrés, pero tal vez la forma en la que lo estoy canalizando es a través del enojo. Y yo quisiera que de verdad en un acto de mucha honestidad, cada uno de ustedes en casa se revisen cuál ha sido ese manejo del enojo en este tiempo. Y de repente han habido momentos muy dolorosos con respecto a ese manejo del enojo. Entonces, vamos a ver, vamos a manejar 4 recomendaciones que podríamos hacer ante un evento. Bueno, lo que estábamos hablando antes es que yo puedo comentarlo como familia, cómo me siento. Pero digamos que el evento de la ropa o el evento de que yo llegué, yo dejé a mi hijo haciendo la tarea y cuando yo llego no ha hecho nada. Estaba jugando. Estaba jugando, ¿verdad? Entonces, si yo en ese momento no me controlo, y de hecho en esto de la honestidad es que si yo tengo poco control del enojo, bueno, de repente me tengo que ir, respirar y hasta que yo esté tranquilo poder dirigirme, porque ahí podríamos ser como muy groseros en ese momento, ¿verdad? Entonces, más bien yo llegué y hay 4 pasos. Bueno, yo debería de manifestar qué es lo que estoy observando. Entonces yo le podría decir a mi hijo, bueno, yo estoy observando que la tarea no está completa o que no hiciste la tarea. El segundo paso es externarle cómo me siento. Yo me siento enojada, ¿verdad? Porque es importante que yo conecte ahí con mi emoción. ¿Cuál es mi necesidad? Sería como el tercer paso. Mi necesidad es que la tarea se haga y lo último es como una petición y lo que te pido es que hagas la tarea. Pareciera como tal vez un poco complicado, pero nosotros tenemos que habituarnos a esto porque en el instante donde yo le digo a mi hijo lo que estoy observando es que la tarea no está hecha, de repente también tengo que tener una gran escucha porque él me va a manifestar algo y tal vez en ese momento él me va a decir, mami, es que yo me siento mal o yo me siento triste o yo extraño a mi maestra. Pero si yo llego y le digo un montón de cosas groseras, ese espacio va a quedar muy limitado para que él me diga algo. Por eso es lo importante como de seguir estos pasos. Y siempre se recomienda cuando yo estoy enojada de que yo pueda hablar de mi enojo, de que yo estoy enojada, distinto a que yo llegue y le diga, es que usted, yo no sé cómo hace, cómo se lo soporta la maestra. Y entonces ahí estoy diciéndolo, usted es un vago, usted es un tonto. No,
yo necesito ante todo decirle que yo tengo esa emoción, el enojo. Entonces, ahí como para que tomemos nota de esos 4 pasos que deberíamos de seguir en las situaciones donde nos sentimos enojados y en muchas otras cosas. Pero ¿qué observo? Entonces, como para repetirlo, ¿qué observo? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito y qué te pido? ¿Verdad? Okay. ¿Y eso cómo lo hace uno, Verónica? Porque uno como mamá llega y dice, tal vez, ¿verdad? Dice, ¿qué hago? Doy media vuelta, cuento días y vuelvo y ya relajada. No lo hablo del primer momento, sino que me voy a dar una vueltica y respiro, porque en el momento es frustrante. Claro. Tal vez porque yo no he escuchado que si no presenta los trabajos y las tareas, que si no están las clases, ya perdió el año. Entonces uno se frustra con eso. O sea, ¿qué hace? Me voy y respiro, me tomo un vaso de agua. Exacto. Yo creo que nosotros, ante todo, conocer cuál es nuestra reacción, por eso lo importante de conectarnos, ¿verdad? Y si ya yo vengo determinando que mi reacción es explosiva y lo que he optado es por decirle un montón de cosas, definitivamente necesito lo que estás diciendo, como tomarme un tiempo fuera, ¿verdad? Eso que muchas veces hemos escuchado, que el tiempo fuera es que me voy por allá un ratito. Sí, lo necesitamos. Si necesitamos ir a respirar, necesitamos salir al patio con calma. ¿Y qué es lo que yo le voy a decir a mi hijo? Porque no es que no le voy a manifestar, no es que no vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? No es que voy a dejarlo pasar, pero ¿cuánto estamos lesionando en este tiempo a esos niños y jóvenes que también para ellos está siendo difícil esta situación? Porque también para ellos está siendo muy difícil. Claro. Y de repente, como bien lo dices, queremos que todo esté en orden. Yo creo que eso nos lleva a otro de los aspectos. Y de una vez lo voy a mencionar, Rocío, porque es el que en este momento nosotros tenemos que darnos un permiso de no ser perfectos. Yo siento que nos tenemos que quitar esa capa de superhéroes que tal vez traíamos antes del COVID, donde todo lo teníamos ordenado, donde todo estaba organizado, donde entonces sabíamos que a las 7 de la mañana íbamos a dejar antes de las 7 a nuestros hijos y después qué hacíamos. Y todo estaba así como tan estructurado. Y en este momento es imposible, o sea, vamos en un acomodo todos, pero mentira que en este momento podemos pretender tener lo que antes estaba, ese nivel de organización, esos espacios que teníamos, ¿verdad?, tan organizados. Aquí también es importante, y con eso que estaban mencionando de las tareas, bueno, yo también estoy ahí, ¿verdad?, haciendo tareas con mis hijos. Y de repente también otra de las cosas sería que estamos como exigiéndoles tal vez un rendimiento del 100. Este momento, papás, mamás, cuidadores, no es un momento para que ellos tengan que dar el 100 en las cosas. Y no es que nos vamos a volver mediocres o no es que no se van a entregar las cosas, pero habría que revisar en cada familia más bien cuáles son las necesidades en este momento. Hay otras cosas muy prioritarias. Y de repente yo siento que la tarea tiene que ir sin un solo error, sin una sola marca, sin un solo borrón. Tiene que ir intacto y yo digo, ¿será que tenemos una preocupación los papás de que nos van a evaluar a nosotros? Sí. Porque somos los que estamos acompañándonos, relajémonos. Digamos, cuando recibimos todas las copias del trabajo autónomo, y bien ahí vienen como las fechas establecidas de cuándo se tiene que ir haciendo. ¿Qué podría hacer en un ambiente muy estresante? Que yo le solicite a mis hijos que en 3 días completen esas tareas. Porque entonces voy a demostrarle a la maestra y a la escuela que nosotros somos supercarga y que en una semana hicimos lo de un mes. No, esa no es la recomendación del Ministerio de Educación Pública, de los maestros, es vayan haciendo los trabajos semana a semana, tomen sus descansos. Entonces sí tiene que ver muchas veces con algo en torno a nosotros, pero relajémonos, apoyémoslos. Más bien, Rocío, sería un tiempo como de enseñar habilidades, ¿verdad? Es un tiempo más bien para que nosotros enseñemos habilidades. De repente yo soy buena en la cocina y entonces puedo enseñarle a mis hijos. Aquí algo tiene que quedar claro, ¿verdad? Tiene que quedar claro que todo lo que son labores domésticas no son exclusivas de la mujer, ¿verdad? Yo creo que ya en eso hemos ido avanzando y sobre todo, si ahora todos estamos en casa, necesitamos colaborarnos todos y aprender nuevas cosas. Entonces de repente uno de los hijos dice, mami, yo quiero cocinar. ¿Qué requiere eso? Mucha paciencia. Y si yo lo que ahora quiero es, o sea, tenemos que borrarnos la idea
de que yo quisiera como que todo siga como antes y metiéndole la parte actual. No. Entonces si yo le voy a enseñar más bien a uno de mis hijos a cocinar y que él está interesado, entonces aprovechemos, pero no es que lo vamos a hacer a la carrera y aprenda rápido. De repente también somos nosotros los adultos los que tenemos que aprender un poco de tecnología, porque de repente ellos son muy hábiles en eso, entonces es como un enseñar y aprender. Yo por lo menos estoy aprendiendo a sembrar matitas y eso es algo que me emociona, ¿verdad? Claro. Entonces un tiempo más bien para las habilidades, ¿verdad? Ok, y es que se nos olvida, qué importante este tema, Verónica, porque nosotros hemos hablado durante muchos programas siempre relacionados al COVID, ¿verdad? Porque Intermedio es ese espacio para tratar diferentes temas, pero se nos olvida, nos olvidamos de nosotros mismos, claro, ¿verdad? De lo que nosotros estamos sintiendo, porque lo hemos enfocado, qué sé yo, a la enfermedad, a la ansiedad, a la angustia, pero se nos olvida cómo manejar toda esa conexión, o sea, como dice, conmigo mismo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces también toda esa época para enseñar, bueno, todo eso es súper importante con nuestros hijos y demás, pero qué importante que también sea una etapa para reparar errores, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Que podamos, qué sé yo, porque estamos viviendo al día a día, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Todos estamos, no se sabe con la economía, con el trabajo, con la enfermedad, no se sabe. Claro. Entonces, es necesario reparar Por supuesto, errores. por supuesto. Este es uno de los puntos claves y que yo quisiera que prestemos de verdad mucha atención. Nosotros necesitamos reparar porque si cada uno reflexionamos en estos meses que han transcurrido, definitivamente todos nos hemos equivocado de alguna u otra forma. Definitivamente podríamos decir que en algo se nos fue un comentario pasadito de tono, reacciones, ¿verdad? Entonces es un tiempo para que nosotros reparemos y pidamos perdón. Yo quisiera, tal vez ya algunas familias lo han hecho, pero si alguna familia no lo ha hecho, revisemos cuáles son esos errores, qué son aquellas cosas en que definitivamente he dañado a mis hijos, a mi pareja y necesito pedir perdón. Esto requiere, Rocío, de mucha humildad, porque como bien lo estaba, hasta podría ser que yo lo justifique todo con el COVID y resulta que el COVID a ninguno de nosotros nos ha dado un derecho, sí a enojarme, sí a sentir miedo, pero jamás me ha dado un derecho a agredir a los demás. Eso no hay ningún derecho con el COVID y podría ser como que yo lo he tomado hasta, pero vea todo lo que yo hago por ustedes y vea, y ustedes son unos malagradecidos y ahí estaríamos utilizando como el COVID de escudo y así no es. Más bien necesitamos eso, reparar, pedir perdón, inclusive ante muchas cosas que nos podemos estar equivocando. Sí, tal vez, Rocío, ahí aclarar que no podemos compararlo, ¿verdad?, con esta situación que ya podría ser en torno a lo que lamentablemente ha ido en aumento, que son las situaciones de violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, no es ese perdón que muchas veces hace el agresor o la agresora para seguir reproduciendo un ciclo de violencia. No es ese perdón, digámoslo así, de la boca para afuera, de los labios o de los dientes para afuera. No, no es ese perdón. En el perdón, Rocío, tiene que haber una intención de cambio y un arrepentimiento. Eso no quiere decir que si mi defecto está haciendo, mi debilidad está haciendo que yo respondo mal, no quiere decir que porque pedí perdón ya no va a volver a ocurrir, ¿verdad? Porque tal vez voy a ir hasta en un proceso de cómo logro, como ya lo decíamos, cómo logro hasta poder controlar mi enojo y no pegar gritos y no decir un montón de cosas ofensivas. Pero sí, tal vez para que quede claro que tenemos que revisar cuál es ese perdón que vamos a entregarle a nuestros niños, ¿verdad? Y tal vez ahí vamos a hablar de otra de las recomendaciones que va en torno a buscar formas de cuidarnos. Entonces, hablábamos de esa conexión emocional, pero también hablábamos de formas en las que tenemos que cuidarnos. Entonces, alguien podría decir, pero ¿dónde voy a salir a cuidarme? No, hay cosas que en este momento nosotros podemos retomar, como cuáles, como leer un libro, como ducharnos, cerrar la puerta, que nadie ingrese en ese momento,
de repente una llamada a una amiga que hace tiempos, ¿verdad? Y definitivamente esto puede ser algo que nos esté ocurriendo, que queramos como establecer comunicación con alguna amistad y no nos alcanza el día. Sí. Y se nos fue el día y fue aquel trajín, ¿verdad? Como decimos, de ayudar con las tareas, de que los chicos están conectados en clases virtuales, de que estamos haciendo el almuerzo, de que tantas cosas que ya hablábamos, de que todos tienen que colaborar. Pero entonces, buscar formas es como el autocuidado, lo que hemos escuchado como el autocuidado, no. Situaciones que vamos a gestionar, vamos a agendar, ¿verdad? Y esto lo necesitamos todos. Hay que tener claro algo, Rocío, nosotros no estamos para cuidar y para estar pendientes de nuestros hijos 24/7, no tenemos que estar ahí siempre. O sea, inclusive nuestros niños necesitan espacios ellos solitos, jugando ellos con sus cosas o haciendo ellos sus cosas. Entonces sí, poder nosotros revisar qué sería aquello que he dejado de hacer. Puede ser que requiera de verdad o que quiera escuchar una música, relajarme, pero lo tengo que agendar. Okay. Y es que se vale porque nosotros hemos escuchado a muchas personas que dicen, ay, cómo me gustaría irme para la playa, ay, necesito vacaciones, porque todo esto ha sido una carga emocional muy grande para muchas personas. Entonces muchas veces no se hace porque se tiene ese sentimiento de culpa, que cómo voy a dejar a mis hijos, o cómo voy a dejar mi trabajo, o cómo voy a dejar a mis papás, ¿verdad? O sea, es necesario, yo creo que por salud mental debería de hacerse, buscar espacios, porque hemos escuchado últimamente, no puede hacer esto, no puede salir, no, ¿verdad? Pero entonces es urgente, ¿verdad? Para muchas personas poder tener esos espacios para uno. Por supuesto, bueno, y sí, tal vez no vamos a poder salir de casa, efectivamente, aunque hay otras opciones que se están manejando ahora. Y como bien lo decías, ¿cómo manejar esa culpa? Esa culpa de poder decir no, puede estar también en torno a que nuestros hijos, en medio de eso que ellos están pasando, se acostumbren a pedirnos y pedirnos y pedirnos cosas. Y tal vez yo estoy en mi momento de descanso. Y entonces, ay, ¿cómo le digo que no, pobrecito, pobrecita? No, aprendamos a decir no sin sentir culpa. Puede ser que sea un familiar, ¿verdad?, que me esté solicitando, o alguien que quiera hablar conmigo 2 horas, 3 horas, y tal vez era un tiempo que ya yo lo tenía destinado para algo más. Entonces, aprendamos a decir no sin sentir culpa, ¿verdad? Ok. Verónica, una palabra muy bonita que nosotros, bonita digo yo porque se ha escuchado en estos momentos y que es necesario tener, es la empatía. Claro. ¿Verdad? Hemos escuchado hablar mucho de ella. ¿Qué es? ¿Cómo podemos aplicarla? Claro. La empatía es esa intención de nosotros comprender las emociones del otro. Empatía es conectar con las emociones del otro. Entonces, eso que veníamos hablando anteriormente era cómo yo conectar, cómo sacar mis espacios. Pero también en la medida en la que yo lo haga conmigo, voy a poderlo hacer de una forma mejor con el otro, con mis niños, con mis adolescentes. Yo voy a poder conectar con lo que ellos están pasando, voy a poderlo identificar e inclusive voy a poderle decir, aquí estoy, en un acto hasta de acompañarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestros hijos, niños o adolescentes, ellos se están sintiendo afectados también. Nada más que si nosotros no hemos creado esos espacios para que ellos expresen sus emociones, tal vez todo eso lo están guardando. Bueno, lo están guardando, de repente es cuando vemos a aquel chiquito, ¿verdad? Aquel niño que está haciendo tanto berrinche o que está dando cambios significativos y que uno dice, mira, ¿qué será? ¿Por qué no era así? Bueno, ¿qué es lo que está sintiendo? El tema que antes hablábamos de las noticias, ¿qué pasa si ese niño escuchó una noticia, como una noticia muy reciente, de que murió una madre joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la idea que le quedó a ese niño es, ¿será que mi mamá va a morir? Y entonces él se entristece, pero yo no llego a preguntarle. ¿Por qué? Porque si estoy tan ocupada haciendo todo lo de la casa, y aquí es donde yo les digo, no es que vamos a dejar de hacer las cosas, pero si antes teníamos una noción de que todo tenía que estar en orden y ahora no, aquí también, Rocío, se trata de tener inclusive como lo que nosotros llamamos una flexibilidad cognitiva. ¿Eso qué significa? Lo cognitivo es todos los valores, los pensamientos. Entonces, flexibilidad es que yo necesito definitivamente algunas cosas readecuarlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué concepto y qué creencia tenemos nosotros de la sala de la casa?
y que la sala es para recibir visitas, que en la sala no se juega. ¿Qué pasa, Rocío, en lugares donde no hay un patio, donde los chicos están ahí encerrados de verdad y no hay un lugar para jugar y para recrearse? ¿Será que tenemos que quitar los adornos? ¿Será que tenemos que mover un poco los sillones y hacer que la sala se convierta en este momento en una sala de juegos? Sí. Y eso significa esa flexibilidad, que en una creencia que yo decía, a la sala no se entra, y ahora siento que la podemos adecuar por el bienestar, para que mi hijo tenga más espacio para jugar, hacerlo, de eso es lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Y también, Rocío, hay algo importante acá. Nosotros podríamos estar cayendo en un error de minimizar lo que ellos están pasando y experimentando. Entonces, es relacionado a lo que ya estábamos mencionando. Entonces, si digamos como que mi hijo me exprese, ay mami, es que yo extraño a los compañeros de la escuela, y que yo en ese momento le digo, ese no es momento para eso. Como que yo de forma grosera le diga, ah, no, ahora eso no es importante. Aquí el único tema importante es cómo llega el arroz y los frijoles a la mesa, y lo que usted está sintiendo en este momento no interesa. No, por el contrario, de verdad para ellos puede haber una gran afectación. Recuerde que ese distanciamiento va en torno a que no pueden estar en contacto con abuelos, con tíos. Y si hablamos del adolescente, imaginemos un adolescente que antes del COVID estaba iniciando una relación de noviazgo. Entonces estaba como en ese proceso de conquista, de enamoramiento, y llegó el COVID. Y que ese joven quiera expresar, o que se vea triste, que se vea afectado, y que nosotros no quisiéramos validar eso que se está experimentando. Entonces esa empatía, Rocío, va en torno a que podamos sintonizar con lo que están sintiendo nuestros niños y nuestros jóvenes, y no hacerlos a un lado, no minimizarlos, más bien escucharlos. De repente hasta podemos darle alguna opción. Bueno, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él me pide muchas veces conectarse con alguno de los compañeros. Y entonces, ¿qué pasa? Como que yo le dijera, ay, no, eso no es importante. No, entonces yo en ocasiones, a través de la plataforma que ellos utilizan, yo le permito que él llame a un compañero y que se comunique y que pasen un rato hablando. Entonces, de repente hay algunas opciones que podríamos generar también para que ellos por lo menos se acerquen un poco o resuelvan un poco eso que están experimentando, ¿verdad? Ok, hablábamos el otro día, Verónica, de la importancia, por ejemplo, si, como el caso del mío, que es súper tecnológico y todos los juegos y todo ese asunto, ¿verdad? Decía usted que tal vez a veces nosotras como que no nos llama mucho la atención eso, pero que son espacios que tenemos que buscar para compartir con ellos, porque si ellos, eso es lo que les interesa ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, tener esa empatía con ellos, ¿verdad? O si lo que me gusta ver son, qué sé yo, videos de música, de algo así, sacar el rato para sentarme con ellos, ¿verdad? Porque tal vez a uno se le olvida, no lo hace a propósito, pero usted tiene que estar pensando que tengo que trabajar, que tengo que esto, que tengo que lo otro, y entonces ellos están entretenidos con lo de ellos. Entonces, a veces es difícil sacar eso y qué sé yo, ¿qué importa? Sentémonos claro. A ver eso, sus juegos, enséñeme, como dice usted, ellos saben más que uno. Claro, enséñeme, claro. A mí me ha enseñado montones con las nuevas plataformas, sí. ¿Verdad? Sacar ese espacio. Sí, y de eso se trata. Si tuve que poner la escoba a un lado, porque lo que estaba haciendo era barriendo, porque ya esa era la misión que yo tenía, limpiar, y tuve que dejar la escoba a un lado, y tuve que sentarme a jugar con ellos, o en otras situaciones que estemos, ¿verdad? Yo sé que no siempre se permite, ¿verdad? Porque también si estoy haciendo teletrabajo, pensemos también en las personas que están haciendo teletrabajo. Pero ¿será que podemos por lo menos sacar espaciecitos pequeños o agendarlos, como ya lo decíamos? Entonces agendemos para que si a ellos les gusta tanto ahora los juegos y todo, entonces poder hacerlo, poder involucrarnos. Ahí es donde hablamos de priorizar. Ahí es donde hablamos de que hay otras cosas que en este momento definitivamente no son tan importantes, pero que si yo todavía tengo una creencia de que así tiene que ser, ahí es donde necesitamos ir como adaptándonos al cambio. Y de repente, Rocío, hasta sentir que estamos en un tiempo hasta de duelo con algunas cosas, ¿verdad? Porque tal vez he tenido que dejar, el duelo podemos vivirlo en torno a que ya no podemos salir tanto y demás, pero entonces, en medio de ese duelo, ¿qué es todo aquello positivo
que también me está acercando más a la familia. Tal vez antes yo decía, ay, deseaba tanto que mis hijos estuvieran más cerca conmigo, y ahora que los tenemos, de repente, si no hacemos un buen manejo, más bien se nos puede salir de las manos, ¿verdad? Yo creo que con esto también, Rocío, este es como el tema de conectarnos a nivel emocional, de la empatía, y yo quisiera que también hablemos un poquito, ¿verdad?, de lo que ya es la expresión del afecto, ¿verdad? Ok. Usted nos propuso el tema de los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Sí. Que a nosotros nos pareció súper bonito y súper interesante. Entonces, Claro. explíquenos de qué se trata y cómo lo podemos aplicar. Sí, yo creo que tenemos que partir de un principio, Rocío, de que hay una necesidad básica de sentirnos amados. O sea, si hablamos de necesidades básicas, como que necesitamos comer, dormir y muchas otras cosas, hay una necesidad básica de sentirnos amados, todos. Entonces, aquí, bueno, yo sé que cada familia tiene como su forma particular de demostrar el afecto. Yo quisiera hablarles, como ya lo decía Rocío, de una herramienta. Hay muchas, pero hoy quisimos enfocarlo y, bueno, tal vez inclusive para que puedan adquirir este libro, el de los 5 lenguajes del amor. Yo sé que hay muchas familias arcereñas que lo tienen porque aquí se han dado talleres sobre esto, pero inclusive esas familias que ya recibieron el taller, yo les diría como que revisemos un poquito, porque con todo este cambio pueden haber inclusive muchas cosas que han variado. Entonces, este libro de los 5 lenguajes del amor es de Gary Chapman. Él básicamente lo que propone es como que cada persona tiene como un tanquecito emocional. Él lo compara como con el tanque de la gasolina. Y dice que si ya eso va a estar como en la E, como vacío, bueno, pues el carro no va a arrancar, ¿verdad? Él habla de que ese tanquecito emocional tiene que ser llenado con amor incondicional. Entonces, ¿a qué se refiere? Ese amor incondicional, porque cometemos, y escuchémonos, papás y cuidadores, escuchémonos, porque hay veces, de repente yo le estoy diciendo a mi hijo, ay, mi amor, si usted me recoge esos juguetes, yo te voy a amar más. ¿Cómo? Estamos condicionando el amor. Entonces, te amo por lo que eres y no por lo que haces. Ese es como el principio. Y de ahí, Rocío, vamos a exponer un poquitito acerca de esos 5 lenguajes. Okay. Entonces, él lo que plantea es, a través de muchas investigaciones, él plantea que todos tenemos 5 lenguajes, todos, pero que hay 1 o 2 que son como principales y que es sumamente importante que yo los identifique. Tanto el mío y, si es posible, el de los otros, ¿verdad? El de mis hijos, el de mi pareja. Esto no quiere decir que es una labor más de las mujeres, no, jamás. Es una labor de todos. Pero de repente yo como madre voy a poder identificar más fácilmente cuál es el lenguaje de amor de mis hijos. Y ahí sí poderlo manifestar y que ellos sepan cuál es el mío. Entonces vamos a ir refiriéndonos a cada uno de ellos. El primero es el toque físico. Entonces son aquellas personas que se sienten especialmente amadas a través del contacto, de los abrazos, de las cosquillas, de los besos. ¿Cómo lo podemos identificar? Muy fácilmente en los niños, en aquel niño que constantemente llega a abrazarme, a darme un beso, a pegarse de la pierna, ¿verdad? Entonces, en el adolescente podría ser como que tengamos que revisar cómo fue de niño, porque tal vez ya cuando llegó a la adolescencia es como ya más restricción. Hay ejemplos, hay de todo, ¿verdad? Hay jóvenes que pueden saludarse con sus padres en la calle sin importarles, otros prefieren que sea solo en la intimidad de la casa. Eso es como fundamental de respetarlo, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, ahora, ¿cómo nosotros le explicamos a los niños, a esos niños que dice usted que es besos y abrazos, y tal vez uno no les pueda decir que no, pero tiene que haber un distanciamiento por todo lo que está pasando, ¿verdad? Los sobrinos, mis sobrinos son súper peguillas, ¿verdad? Y qué besos y abrazos, ¿verdad? Y uno se dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Y usted no les puede decir no de golpe, porque ellos se pueden ver afectados. Claro, hay una afectación para aquellos que tienen como lenguaje principal el toque físico en este momento. Yo sí siento, Rocío, que efectivamente, si por prudencia y por recomendación y no podemos establecer ese contacto con los tíos, con los abuelos, yo sí creo que en casa entonces deberíamos como de duplicar. Si yo antes acostumbraba como darle un abracito, como ahora, cuando estamos haciendo la tarea, voy a por lo menos ponerle el hombro o la mano en el hombro,
voy a acariciarlo un poquito. A los jóvenes les gusta mucho como que les rasquen la espalda, ¿verdad? Entonces, ¿qué son aquellas cositas ante eso que ellos pueden estar resintiendo, ¿verdad? Se pueden estar sintiendo afectados porque de repente era que llegaba a la escuela y que tocaba la mano con el compañero, sí. El adolescente llegaba y se abrazaba, porque yo he visto jóvenes que se abrazan entre ellos. Entonces, ahí lo importante, Rocío, de que haya un ambiente sano, un ambiente donde si hay mucho conflicto, definitivamente este lenguaje se va a dificultar realizarlo. Si lo que estamos es en un constante conflicto diciéndonos cosas, yo no voy a querer que nadie se me acerque. De ahí la prioridad, lo importante, cómo nos acercamos a ellos y si los estamos ayudando con alguna tarea, entonces hacer contacto físico, es hacer un poquito de esfuerzo, pero estar como pendientes y sobre todo en este momento. Entonces, digamos que ese sea mi lenguaje principal. Entonces tal vez yo voy a tener mucha facilidad de hacerlo con ellos, pero si no es, voy a tener que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Hablemos del segundo, ¿verdad? El segundo lenguaje de amor son palabras de afirmación. Entonces son aquellas personas que se sienten amadas a través de las palabras. Entonces igual, ¿cómo lo identifico en un niño? Mami te amo, mami te quiero, mami qué linda que estás. Y tal vez sí para recordar, cuando el niño lo hace es porque también está esperando una respuesta. Y tal vez nosotros ni siquiera le prestamos atención en ese momento. Entonces es, mi amor, yo también te amo. Son aquellas personas que necesitan estarlo escuchando. Digamos que un ejemplo muy representativo, Rocío, sería como de aquellas personas adultas que se encuentran en conflicto porque le dicen a su pareja, es que yo necesito que usted me diga que me ama. Y la persona le dice, pero es ¿por qué se lo voy a estar diciendo si ya usted lo sabe? Sí, pero yo necesito escucharlo. Entonces esa es como una forma de irlo como identificando, que definitivamente necesitamos escucharlo del otro. Qué bien lo hiciste, eres maravilloso. Y ahí, Rocío, imagínense un niño y un adolescente en este momento que tenga como su lenguaje principal y que en vez de palabras de afirmación le estemos diciendo todo lo contrario. ¿Cuál puede ser esa afectación? Claro. Y aquí recordemos los porcentajes que estamos teniendo de niños en depresión, en ideación suicida, y hasta dónde no sentir que aquellos tanquecitos se están vaciando y que ellos no se están sintiendo amados y que de repente estamos diciéndoles cosas muy groseras, cómo se están sintiendo sus niños, ¿verdad? Esos jóvenes y también nosotros como adultos, porque no se trata solamente de un tema de ellos, se trata de un tema de nosotros también tener ese tanque emocional lo más lleno posible, ¿verdad? Y es que nosotros como adultos también, Verónica, qué bonito es que nos digan palabras bonitas, claro. ¿Verdad? Que la pareja, que de los hijos ni para qué, ¿verdad? En nuestro trabajo, como dice usted, qué bien lo hiciste, qué bonito le quedó, claro. No sé, cualquier cosa, son frases y son muy positivas para uno, que lo llenan de mucha satisfacción, ¿verdad? Ojalá que nunca se olvide eso. Yo estaba leyendo un día de estos algo que decía que nos estamos alejando físicamente, pero también se ha dado mucho que a través de los chats, que el WhatsApp y todo eso, también es muy bonito porque ha incrementado también los mensajes bonitos y positivos. Tal vez no puedo ver a mi familia todos los días, pero puedo mandar un mensaje de buenos días, de cómo amanecieron, espero que estén bien, igual con mis amigas, ¿verdad? Claro. Que aquí estamos, o sea, que ellos sientan que de verdad, aunque no estamos físicamente, se puedan decir palabras bonitas. Sí, inclusive sintiéramos como esa limitante tal vez de poderlo externar, hacer uso, ¿verdad? Porque tanto a familiares, pero también, Rocío, lo podríamos hasta hacer en casa. Podría ser que mi hijo está en el cuarto y yo estoy en la cocina y yo le envío un mensaje, ¿verdad? Es como también como en ese entorno, o de repente le hice un audio. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar y recordaba ahora con respecto al lenguaje del toque físico, ¿qué pasa si tal vez un padre y dice, es que yo no puedo hacerlo, a mí me cuesta abrazar porque yo no lo aprendí? Entonces, adultos, estamos en un tiempo de aprender, de reaprender, si tenemos que desaprender algo. Y tal vez como para notar, porque también va en torno a esto, ¿cómo puedo expresar? Si no tengo la costumbre, pues hágalo. Empiece a hacerlo poco a poco, empiece a practicar con el espejo, ¿verdad? Y si es en torno a lo que es el contacto físico, es que yo siento como una gran barrera. Bueno, empecemos con nosotros mismos.
¿Será que ni nosotros mismos nos abrazamos? Y ahí puede ser como una práctica que ya yo vaya haciendo y que se me haga más fácil. Pero estamos en un tiempo de cambios donde es importante comprometernos, ¿verdad?, con todo esto. Ok. El tercer punto, ¿verdad? Sí, el tercer lenguaje del amor es tiempo de calidad. Entonces son aquellas personas y los niños que se sienten amados cuando jugamos con ellos. Entonces son aquellos niños que constantemente vienen con una petición: ay, mami, usted puede jugar conmigo, ¿verdad? Mami, puede ser el adolescente: mami, quiero ver una película con ustedes. Entonces es todo aquel tiempo de calidad, de lo cual tenemos que aclarar, porque podría ser que yo diga: ah, bueno, no, yo vieras que estuve con mi hijo mientras revisaba el teléfono. Él estaba ahí jugando y yo estaba revisando el teléfono y ese fue mi tiempo de calidad. No, ese no es tiempo de calidad. Es inclusive, aquí sí entra la palabra más bien desconectarnos de todo esto que tiene que ver con la tecnología y cómo nos conectamos, como si es un juego de mesa, practicar algún deporte. Son muchas las cosas que ellos nos pueden estar solicitando y que nosotros otra vez en esas agendas que tenemos tan apretadas, ¿cómo metemos estas cosas, Rocío? Porque todo esto es lo que puede salvar vidas. Claro. Es lo que puede hacer que nuestros niños se sientan muy amados. De las personas que han perdido un hijo, tal vez, ¿qué recurso? ¿Qué yo hubiese hecho? Bueno, eso. Hacer esa priorización y de repente, sí, en un momento donde tal vez vengo del trabajo y vengo muy cansada. Y eso significa que yo tengo que hacer un esfuerzo, un sacrificio, sí. Sí, porque es necesario, sí, porque nuestros niños lo necesitan. Entonces, no es como que nos vamos a contradecir con el autocuidado, no. Hay momentos para el autocuidado, pero hay momentos en que necesitamos sacar estos espacios también para demostrar el amor. ¿Qué pasa en el caso de los adolescentes, verdad? Que en los niños tal vez es más fácil, pero Sí. los adolescentes ya quieren estar pendientes siempre del celular, ¿verdad? ¿Cómo sacamos esos espacios con ellos para alimentar eso porque cuesta más con ellos, ¿verdad? Tal vez ya no les gusta hacer tantas cosas con los papás, ya quieren su espacio, quieren su tiempo. ¿Cómo lo sacamos de eso? Claro, yo pienso que esta es una de las, podríamos hasta decir, de una de las quejas de algunos padres de familia que mire, que se encierran en el cuarto, que ya solamente quieren estar con la tecnología, lo que estábamos hablando. Entonces tal vez yo quiero hablar, pero él está pegado al celular y podría ser adulto, porque nosotros ya también como que no sea atractivo para el joven. ¿Qué pasa si también nosotros queremos espacios como muy formales, donde tal vez no hacemos, y antes lo mencionabas, Rocío, ¿será que también tenemos que meternos en ese videojuego? Pero de repente ya yo siento que no, que yo no sé nada de eso. Ay, no, yo lo que tenga que ver con computadora o con tecnología, yo no quiero nada porque qué aburrido, porque yo no sé. Bueno, si en este momento nuestros jóvenes, y hay algo como que me duele pensarlo, Rocío, es sentir como que este tiempo de calidad lo está dando la tecnología. Sí. Es como pensar que estamos siendo sustituidos. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para ello? ¿Qué estamos haciendo? Y de repente interesarnos por aquello que él en ese momento menciona. Tal vez nos menciona de un juego. Ay, vieras que estoy jugando un juego. Y nosotros, sí, y no nos interesamos en nada por conocer de qué se trata, o inclusive, bueno, juguémoslo. E inclusive, Rocío, ahí también podemos detectar algo que está mal del juego, efectivamente, estamos teniendo problemas. Ese es todo un tema, ¿verdad?, en cuanto a lo que están viendo nuestros jóvenes, en lo que están viendo nuestros niños. Necesitamos empaparnos. Yo creo que no nos podemos quedar en esa comodidad de decir, no, ya yo no voy a aprender nada, más bien interesarnos. También aquí, Rocío, entra en juego todo lo que tiene que ver con poner algunos límites respecto al uso de la tecnología. Pero resulta que ahora los adultos también aplicamos en esa regla. Claro. Entonces, ¿cómo, tal vez una consulta de alguien, pero entonces, ¿cómo le digo a un joven que ya deje de usar tanto el teléfono? Yo creo que aquí tenemos que empezar por un proceso que ya antes lo dijimos, un proceso hasta de perdón. Deberíamos en una reunión familiar hasta pedirles perdón a nuestros hijos por haberles permitido nosotros el uso excesivo de la tecnología.
De repente hay jóvenes que se van a dormir con sus celulares y que los tienen a las 2, 3 de la mañana y que el otro día no se pueden levantar. Jóvenes que pasan, de verdad, esto de que pasen tan encerrados en el cuarto, también es una situación que hay que estar como vigilantes. Aún así, muchas veces son espacios que definitivamente ellos necesitan, porque tal vez ahí en la intimidad de su cuarto ellos se están comunicando con algún compañero o alguna amiga y le están comentando algo, ¿verdad? Algo que no tienen la confianza de decirnos a nosotros. Entonces, pero sí, ¿cómo nosotros nos las ingeniamos? Yo pienso que aquí tenemos como que de verdad reflexionar qué es aquello que podemos hacer para acercarnos a los jóvenes que no sea a nuestra manera, que no sea de un mundo tan adultocentrista donde todo gira en torno a nosotros, que es aquello que nosotros podemos más bien hacer para beneficiarlos a ellos. Ok, Verónica, una consulta. ¿Hasta dónde podríamos nosotros como papás tener el derecho, por ejemplo, de revisarles el teléfono para saber con quién está hablando o, ¿verdad? O qué temas, ¿verdad? Que tal vez desconocemos? ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer eso? Claro, nosotros tenemos una responsabilidad y un deber de hacerlo, Rocío. Por lo que estamos diciendo, hay situaciones, hay juegos, hay aplicaciones que los están poniendo en mucho riesgo. Entonces, yo creo que también viene, pero ahí es donde viene como ese hilo de confianza. O sea, ¿cómo genero también yo confianza en ese adolescente y que más bien sea él el que venga a decirme, vea, estoy pasando, vea el mensaje que me enviaron, me están pidiendo una foto de mi cuerpo. Imagínense que sea ese adolescente o ese adolescente el que venga a decirme. Por eso lo preocupante de que la confianza esté muy deteriorada. Pero efectivamente, si nosotros tenemos un derecho a revisar, sí. Sí, porque están bajo nuestro techo, sí, porque están bajo nuestra responsabilidad, sí, porque hay situaciones, como te decía, Rocío, de que los ponen en mucho riesgo. Entonces, de repente sí necesito, pero entonces ahí viene esa situación que podría ser como muy conflictiva. Y viene toda esta parte de reparar, de que lleguemos a acuerdos, porque todo esto que estamos hablando no es que no hay que poner límites, claro, hay que poner límites, hay que llegar a acuerdos, a negociaciones. Hay algo que a los jóvenes no les gusta mucho cuando yo les recomiendo a los padres y va en torno, por ejemplo, a que se lleven al celular a la cama. O sea, no deberían. Debería haber un momento y deberían haber muchos otros momentos como a la hora de comer, de sentarnos a comer, ahí no debería haber ningún celular. Pero de repente nos hemos vuelto flojos. ¿En qué sentido? En que no estamos dando el testimonio. En que tal vez lo que estamos pidiendo es algo que nosotros no estamos cumpliendo. Entonces, tiene que ver mucho también con nosotros, con confrontar qué estamos haciendo nosotros y efectivamente qué les vamos también a pedir a ellos. Perfecto. Bueno, antes de pasar al cuarto lenguaje del amor, yo le voy a pedir a Rocío que tome esa... ¡Qué miedo! Porque eso es un detallito que yo le traje. ¡Ay, qué lindo! Sí, entonces, Yo le decía a Verónica, así como en una bolsa de regalo, ¿verdad? Que, por favor, de cartón. Sí. ¡Qué emoción! Sí, puede romper la bolsa, como decimos. No, me da lástima. Entonces, ¡ay, qué lindo! Ajá. ¡Ay, qué hermoso! Este es el cuarto lenguaje del amor, recibir regalos. Ay, entonces, qué bonito. yo quise hacerlo de esta forma, ella no sabía qué era lo que estaba en la bolsita, No, ¿verdad? yo dije, ¿quién puso eso ahí? Ay, Verónica, muchas gracias, qué Sí, hermosa. yo no sé si le gustan las suculentas, Por supuesto imagínense. que sí, por supuesto que sí. Pero, ¿cuál es la intención? Bueno, primero, en mi caso, no es mi lenguaje principal del amor, pero me gusta mucho, está muy cercano a mí este lenguaje, porque me gusta mucho ese momento donde yo te digo, Rocío, aquí te traigo esto. Y Qué en el lindo. caso de la forma en la que lo recibiste, es también como nos puede indicar el que sea el lenguaje de amor de alguien, ¿verdad? Como la emoción. Tal vez alguien como que, sí, es un regalo y hasta lo pone por ahí. Pero es aquella emoción como de abrir, no del contenido precisamente, aunque Sí, también importa algo, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí, en este lenguaje de regalos, no es recibir grandes cosas costosísimas ni carísimas. Son detallitos. De repente es aquel niño que hace una nota y que me la deja y me dice, mami, te amo, pero ya no tanto como palabra de afirmación, sino como detalle. Me entrega el detalle.
Entonces, este es uno de esos lenguajes que tenemos que valorar bastante, porque otra vez no se trata como de una cuestión consumista o de entonces estar respondiendo al lenguaje de esa persona a través de cosas costosas, ¿verdad? Sino de detalles. Aquí puede entrar también lo que sería hacerles como una comida, ¿verdad? Entonces, de repente yo me esmeré y le hice una comida como ese detalle, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es el lenguaje del amor, de los regalos, y yo vi la sorpresa suya, yo creo que por lo menos es uno de los lenguajes que la pueden caracterizar. Me encantó, sí, muchísimas gracias. Sí. Y es que qué bonito, Verónica, porque en la época en la que estamos, tal vez la gente se pueda sentir triste y frustrada. Ahora que viene el Día de la Madre, hablábamos el otro día, claro, de que tal vez no pueda salir a comprar algo o tal vez no tenga el dinero para hacerlo, pero hay miles de formas y de detalles de darle a la mamá algo que tal vez para ella va a valer muchísimo más que un regalo muy costoso, ¿verdad? Por supuesto, cosas que podemos hacer ahí en casa, busquemos. Yo creo que es también poner un poquito como esa creatividad de hacer algún detallito. Y bueno, vamos a pasar al quinto lenguaje del amor. Al quinto, porque se nos acaba el tiempo. Exacto. Vamos a hablar, esto como les decía antes, es como de una forma muy resumida, como una pincelada, y yo les invitaría como que revisen más en casa, ¿verdad? Entonces, los actos de servicio van en torno a que yo me siento amada en la forma en la que hacen algo por mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un niño que él me pide que lo acompañe haciendo la tarea, eso es algo que él le toca hacer, pero si yo lo acompaño y yo le ayudo de forma adecuada, estoy cumpliendo con este lenguaje de actos de servicio. También puede ser en un adolescente que tenga que arreglar su bicicleta y entonces yo como adulto le ayudo a arreglar la bicicleta. Va en torno a aquellas acciones que hacemos por el otro. Y yo creo que, Rocío, estamos en una época donde este lenguaje toma mucha importancia, y es ese cómo hacemos las cosas por el otro, cómo nos organizamos. Entonces, si ese fuese mi lenguaje de amor en este momento, de verdad va a ser muy significativa esa colaboración entre todos, en apoyarnos entre todos, ¿verdad? Claro que sí, es que en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros familiares que tal vez están pasando situaciones complicadas, qué bonito es poder darle a alguien algo que tal vez no lo externa, pero que uno sabe que tal vez la está pasando mal. Claro. ¿Verdad? Cualquier cosa es importante. Este lenguaje más que nunca nos llama a la solidaridad, ¿verdad? No, casi que es algo que tenemos que aplicar estrictamente en este momento. Y yo quiero decirles, de verdad, puede ser que usted sea esa familia que está muy bendecida, puede ser que usted sea esa familia que no ha perdido el trabajo. Entonces, es tiempo de ser solidarios, es este lenguaje, e inculcarlo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que ellos vean que si bien es cierto, nosotros no nos ha faltado nada hasta el momento, que entonces podemos compartir de aquello que tenemos, porque efectivamente, como bien lo dice Rocío, hay personas que la están pasando mal, hay personas que están teniendo mucha necesidad, entonces es un tiempo también para eso. Perfecto, bueno, Verónica, muchísimas gracias, de verdad que un tema lindísimo, ojalá que a las personas les haya ayudado muchísimo. Y 5 lenguajes del amor, a veces nos olvidamos de cosas tan importantes como esas, ¿verdad? Entonces, aplicarlo. Le agradecemos muchísimo, no sé si tiene algún mensaje final ya para cerrar y despedirnos. Sí, yo creo que el mensaje final es como que hay una pregunta que yo quisiera como que quede ahí y que ustedes se la hagan, y yo también me la voy a hacer constantemente. ¿Cómo quisiéramos que esta pandemia y que esta situación de crisis sea recordada? Eso nos puede a nosotros dar un parámetro de qué es lo que vamos a hacer, porque efectivamente todos vamos a recordar esta pandemia y esta situación, de que estuvimos en casa, de que no podíamos salir, pero ¿qué pasa si aunado a eso yo tengo que recordar como adolescente y ya en mi vida adulta de que fue un tiempo muy doloroso, de que fue un tiempo de mucho conflicto en casa, o por el contrario puedo recordar que fue un tiempo donde nos unimos, donde nos solidarizamos con los demás? Yo creo que es una pregunta como para que quede ahí muy clave y que en torno a eso podamos hacer las cosas de la mejor forma. Muchas gracias también a ustedes. No, perfecto. Muchas gracias, Verónica. Gracias por acompañarnos por un tema tan bonito. La esperamos en próximos programas. Claro. Y a ustedes, por supuesto, gracias por su compañía. Los vemos la próxima semana en un programa más de Intermedio con el doctor Loaiziga, que será nuestro próximo invitado. Muchas gracias y muy buenas tardes.